Ahora, en relación a la justicia de Dios. Primero, definiendo justicia. Hay una especificación en esa palabra. Es justicia de Dios. ¿El amor de Dios es diferente al amor de los hombres, sí o no? Claro, clarísimo, ok. Cuando yo le pregunto a la gente, defíneme la ira de Dios, la gente me define la ira de Dios de esta manera. Pues Dios viene a castigar el pecado, viene en su furia a castigar al pecador, y va a haber imágenes de muerte y de destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora defíneme la ira del hombre si el hombre estuviera en el trono de Dios. Y cuando me la definen me dicen, bueno, si fuera Dios si fuera el hombre el que lo hiciera, vienen para castigar al pecador, cortando la cabeza, con tal, 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 tal. Y le digo, ¿y cuál es la diferencia? O sea, cuando yo hago la pregunta, ¿el amor de Dios es diferente al amor del hombre? Todo el mundo dice, seguro. Pero cuando les pido que definan la ira de Dios, resulta que suena muy, muy similar a como un hombre lo haría. Cuando les digo cuál es la justicia de Dios, suena muy similar a como el hombre lo haría. Y cuando les digo que me definen la venganza de Dios, suena muy, muy similar a como el hombre lo haría. Lo único que diferenciamos es cuando es el amor de Dios. Eso es diferente al amor del hombre. Pero cuando definimos la justicia de Dios, la definimos y le ponemos ejemplos, suena muy similar a como un hombre lo haría. Cuando hablamos de la ira de Dios, suena muy similar. Y cuando hablamos de la venganza de Dios, suena muy similar. Ok, ahora, la pregunta es la siguiente. En la Biblia, ¿qué se define o dónde es manifestada? ¿Dónde está manifestada estos cuatro conceptos? El amor de Dios, simultáneamente manifestado la justicia de Dios, simultáneamente, al mismo tiempo, manifestada la ira de Dios y al mismo tiempo manifestada la venganza de Dios. Estos cuatro conceptos manifestados al mismo tiempo. ¿Dónde? En la cruz. La cruz es llamada la ira de Dios. La cruz se junta la misericordia y la justicia de Dios. Y en la cruz se llama la venganza de Dios. ¡Wow! Cuando tú miras a la cruz, para definir de Dios su justicia, de Dios su ira y de Dios su venganza, de Dios su amor, todo está en la cruz. Ahora, cuando hablamos de justicia, quiero haceros una pregunta. Si una persona no quiere ser salvo por voluntad propia, ¿sería justo salvarlo y meterlo por las orejas en el cielo o no? No lo es. Entonces, si Dios no lo salva, ¿qué acaba de ejercer? Justicia. Porque ha hecho un juicio de la situación. De hecho, en español usamos el concepto de esa persona tiene buen juicio. Y los juicios de Dios son buenos juicios. Si una persona no quiere ser salva, es justo que no sea salva. Cuando el Señor viene a manifestar su juicio, está manifestando su juicio basado en las decisiones de los hombres. Si yo no quiero ser salvo, sería injusto que Dios me salvara. Si yo aparezco en el cielo y no quiero ser salvo, nadie va a declarar justos, justos son tus juicios. Alguien va a decir, no, ¿cómo que justos? Yo aquí no quiero estar. Ya, pero es que la alternativa es destrucción. Ya, pero es que yo no quiero aquí. Que no quiero aquí. Los juicios de Dios están basados en el juicio o discernimiento de Dios. Interpretamos juicio como una ejecución de una sentencia. En lugar de esa persona está tomando una decisión y es justo que Dios la respete. Y por ello Dios la respeta. Ok, entonces, en la cruz vemos la justicia de Dios. ¿De qué manera vemos en la cruz la justicia de Dios? Porque esa es la manifestación de la justicia de Dios. Ok, ¿cuándo están golpeando a Cristo?
cuando están golpeando a Cristo, ¿dónde están los ángeles de Dios? Tú estás viendo que están golpeando a un inocente. ¿Qué hacen los ángeles? Están mirando al Padre y le dicen, en cuanto tú des la orden, entramos. En cuanto des la orden, entramos. Lo están crucificando, le están poniendo puntas en las manos. Y los ángeles están con la boca abierta mirando al Padre, diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión de los judíos en ese momento? Crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Sería injusto si Dios los para. Es injusto. Por eso los juicios de Dios están siendo manifestados en la cruz. No es solo Cristo que ha elegido. Es justo que el Dios que nos ha dado libre albedrío nos lo quite cuando el libre albedrío ejercido es algo que no le conviene a Dios. Mirar, una de las cosas que vemos es lo siguiente. Nosotros muchas veces como cristianos caemos en una trampa infantil. Y la trampa infantil es la siguiente. Creemos que toda pregunta ha de ser contestada. Y eso no lo encontramos en la vida de Jesús. Jesús no contestaba todas las preguntas. Porque había preguntas que estaban mal formuladas o preguntas que la pregunta en sí es la pregunta equivocada. Os voy a decir cuál es la pregunta equivocada. Y luego os voy a decir la pregunta correcta. La pregunta equivocada en una situación. ¿Por qué Dios permite que una niña de 4 años sea violada? ¿Por qué Dios permite que una niña de 4 años sea violada? Yo os voy a decir lo siguiente. Esa pregunta es la pregunta equivocada. ¿Sabes cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta os la hago yo a vosotros. ¿Por qué Dios, que nos ha dado libre albedrío, va a parar al violador? ¡Wow! Porque lo del libre albedrío es el riesgo mayor que Dios hizo al crearnos. Es el riesgo mayor que Dios hizo al crearnos. Y la solución de ese riesgo es que el libre albedrío se autorregula. Aquellos que elijan no la vida acabarán autorregulándose y extinguiéndose. Y el libre albedrío triunfará a través del amor. Correcto. Entonces, la pregunta es, no solo Jesús está eligiendo. El pueblo judío está eligiendo crucificarlo. Si Dios interviene para salvar a su hijo, porque quiero que entendáis lo siguiente, que esa niña está siendo violada por un hombre, pero Dios tampoco intervino para salvar a su hijo. Porque había un ejercicio de libre albedrío sobre toda una nación de Israel. Crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Dios tampoco intervino en ello, porque manifestó sus juicios. Sus juicios es las leyes por las cuales se rige su gobierno. Eso es un juicio. Tú eres juzgado basado en las leyes de tu gobierno, del gobierno en el que vives. Y Dios es juzgado. Quiero además deciros una cosa. El juicio es el juicio de Dios. No sé si os dais cuenta de lo que estoy diciendo. El que está en juicio es Dios. Porque Satanás también miraba a Dios. No solo los ángeles del cielo, diciendo, en cuanto digas la palabra, lo paramos. Satanás también miraba a Dios y le decía, páralo. Páralo. Interviene. Para que todo el mundo vea que ese jueguecito del libre albedrío te ha salido mal. Y como te ha salido mal, y yo he sido capaz de mostrar a todo el mundo que te ha salido mal porque tengo a todo el mundo en contra de ti, usando tu propio libre albedrío, páralo, para demostrarnos completamente que esa libertad de elegir y de servirte por amor, tú no la soportas. Solo nos aguantas cuando te obedecemos y no cuando no.
páralo. Tú puedes pararlo, tienes músculo para pararlo, tienes ángeles para pararlo. Páralo. La cruz, al no pararlo, es la revelación de que Dios está tan convencido de su principio de libre albedrío que lleva ese principio hasta la muerte. Dios prefiere morir a cambiar su ley. ¿Cuál es la ley? La ley por la cual rige su gobierno. ¿Y cuál es ese gobierno? El libre albedrío. Los ángeles de Dios la adoran no porque le temen, la adoran porque lo aman. De hecho, además, la cruz no fue solo la revelación del carácter de Dios para los hombres, fue la revelación del carácter de Dios para los ángeles del cielo. Porque no fue hasta la cruz que ellos se dieron cuenta. ¡Wow! Hasta las últimas consecuencias, de verdad. O sea, esto de lo del libre albedrío, hasta las últimas consecuencias. Dios no va a usar la fuerza para intervenir en la libre decisión de nadie, incluso cuando eso signifique que su propio hijo va a ser matado. Efectivamente, esos son los juicios de Dios.